Para empezar, esta es una estructura que es una biela, ¿ya? Y esa es una biela, ¿no? Una biela tiene una característica que, o sea, tiene articulaciones en ambos lados y no existe ningún tipo de fuerza, o sea, perpendicular a ella, ¿no? Si hay una fuerza perpendicular a ella, quiere decir que ya no es una biela, sino funciona como viga, ¿ya? Porque en la viga ya aparecen esfuerzos de momento o de cortante. Entonces, la característica de una biela es que solamente es como un tirante, ¿no? Solamente soporta esfuerzos de axiales, digamos, esfuerzos axiales que sean de tracción o de compresión. Entonces, aquí, si lo cortamos esto, solamente van a aparecer un X sub 1 y un X sub 1, ¿no? O sea, una fuerza, o sea, prácticamente de estiramiento o de compresión. O sea, para determinar el grado hiperestático, también usamos esa lógica de ahí. Fíjense, el grado hiperestático va a ser 3 veces el número de anillos menos grados de libertad. Entonces, los números de anillos a su vez es igual a número de anillos abiertos más número de anillos cerrados. Y el número de anillos abiertos, ¿no? Va a ser número de apoyos. En este caso, ¿cuántos números de apoyos tenemos? 2, ¿no? 2 apoyos menos 1 queda 1. Ahora, número de anillos cerrados eso, sería ¿cuánto? A ver, ¿cuánto es ahí? Ahí creo que la fórmula no es menos 1, ¿no? ¿Cuánto sería el número de anillos cerrados? Aquí el número de anillos cerrados prácticamente es lo que tenemos aquí, ¿no? Un cajoncito, digamos, se puede decir. Aquí es 1. Si tuviéramos otra estructura así y así, ¿no? Tuviéramos 2. Y si tuviéramos otra estructura así, tuviéramos 3, digamos. Entonces, estos son esos casos, los cajoncitos que tenemos, a eso le llamamos anillos cerrados. En este caso tenemos solo uno, ¿no? El anillo cerrado sería 1. Entonces, número de anillos va a ser número de anillos abiertos más número de anillos cerrados. Entonces, 1 más 1, ¿cuánto va? 2. Ahora, los grados de libertad. Grado de libertad sube grados de libertad de la rótula más grados de libertad en los apoyos. Primero vamos a calcular los grados de libertad, ¿no? Grados de libertad en los apoyos. ¿Es igual a qué? Fíjense acá cuántos grados de libertad tengo en este apoyo de acá. 2, ¿no? Y acá 1. Entonces 2 más 1, 3. Entonces ahí va a ser, el grado de libertad en los apoyos es 3. Ahora, los grados de libertad en las rótulas, ¿cuánto va a ser? Ahí sí es, ¿no? Número de barra menos 1. Entonces, eso lo analizo en cada articulación. En esta articulación, ¿cuántas barras concurren ahí? 2, ¿no? Acá hay un detalle aquí. Fíjense que la barra está pasando por encima, o sea, la barra está por aquí, ¿no? Perdón. Esta es la barra y esta es la otra barra que se conecta ahí. Entonces, la articulación es así. Es diferente a que pase esto, ¿no? Que la barra esté ahí. O sea, esto es diferente de esto, ¿ya? Fíjense que acá solamente hay dos barras que concurren justamente en esa articulación. Ahora acá sí hay tres, ¿no? Tres barras. Y acá solamente dos. Vean ese detalle por si acaso. Hay que estar atento al dibujo, no es nomás meterle, ¿no? Esto es diferente de esto, ¿ya? Ahora aquí sería, analizo eso para cada articulación, tengo una articulación y aquí otra articulación. Entonces aquí sería 2 menos 1, 1. Para la otra articulación, 2 menos 1, o sea, sería más 2 menos 1, 1. Entonces aquí sería 2 la sumatoria de los grados de libertad en las rótulas, ¿ya? Entonces si hago todo, si reemplazo todo eso, ¿no? Que voy a hacer 3 veces, ya, sería, digo, número de anillos sería 2 aquí, ¿no? El total, 2 menos aquí, grados de libertad sería grados de libertad en la rótula más grados de libertad en los apoyos. Entonces aquí sería 3 más 2 igual a 5, ¿no? Entonces aquí sería menos 5, que es los grados de libertad totales. Entonces, ¿eso cuánto nos da? 1, es lo que determinamos, ¿no? 1. Entonces ahí tendríamos 3 grados de libertad.
perdón, un grado de libertad, digo, perdón, ¿cuánto es? Grado hiperestático es igual a 1, entonces vamos a tener una incógnita hiperestática, ¿ya? Entonces, para determinar, ¿no? Para darle solución a este problema, yo tengo que hacer un pequeño corte, ¿ya? Y ese pequeño corte lo voy a hacer justamente a la mitad. Entonces vengo y corto la estructura, ¿no? Corto la estructura. Y ahí voy a dibujar, ¿qué? Mis incógnitas hiperestáticas. Lo voy a poner así. Y así. Y esto va a ser x sub 1 y x sub 1, ¿no? Entonces, este es mi esquema general, ¿no? Ahora tengo que hacer la superposición de efectos. O sea, ¿qué va a ser igual a eso? En primera instancia voy a tener el S, ustedes le llaman S, ¿no? Yo generalmente le llamo E. Voy a tener el E, va a ser este es el equivalente, la estructura equivalente. Y esa sería la estructura equivalente, ¿no? Y obviamente aquí dibujada la fuerza. O sea, viene esta. Ya, eso. Este sería x sub 1 y x sub 1, ¿no? A eso le llamo E, o como ustedes también le pueden llamar S, ¿no? Le llaman S. Ahora, ¿eso va a ser igual a qué? Va a ser igual a esta estructura de acá. O sea, el S1, ¿no? En el S1, ¿qué interviene? Solamente la estructura isostática con las cargas externas. O sea, la carga externa que tengo es esta de acá, la uniformemente distribuida. Ese va a ser el S, ¿no? El S. El S sub 0, o como yo le llamaría S sub 0, ¿no? Más que la otra estructura. La otra estructura sería la misma estructura, pero solamente tomando en cuenta que las incógnitas hiperestáticas, o sea, solamente con esto. Esto va a ser x sub 1 y esto x sub 1, ¿no? Entonces, ese vendría a ser mi S1, ¿ya? Entonces, tengo que darle solución a este primer sistema, ¿no? S sub 0 y al S sub 1, ¿ya? Empiezo por el S sub 0, ¿no? Voy a hacer un esquema de eso. Vamos a agregar una página. Entonces, fíjense acá, la E sub 1, bueno, E sub 0 es solamente las cargas externas sin esa barra, ¿no? Entonces aquí lo borro esto. Ya, eso sería el sistema. Entonces tengo todas las medidas y puedo darle solución al ejercicio. Acá va a haber una reacción, ¿no? Le voy a llamar A y esto B. Y aquí va a ser... Ahora fíjense que acá puedo hacer una simplificación. ¿Cuál es esa simplificación que yo puedo hacer? Esta barra de acá me va a generar otras ecuaciones de momento, otra superposición de efectos y todo, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es simplificar esta barra.
Esta es la barra que tengo por ese lado, ¿no? A ver. Ya, y voy a hacer un pequeño corte justamente en este punto de acá. Entonces, la distancia de todo eso es 2. Aquí sería 5 toneladas por metro. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular aquí en este empotradito cuáles son sus valores de momento y de cortante, ¿no? Aquí va a haber una reacción vertical de ¿qué? ¿De cuánto? A ver, 5 por 2, ¿no? Sería 10. Y el momento va a ir en este sentido en reacción, digo, en reacción. ¿Cuánto va a ser ese momento? Acá va a haber una fuerza cortante de 10 y va a estar ubicado al centro, que es 1, ¿no? Entonces va a ser 10 la fuerza por su brazo de palanca 1. ¿Cuánto va a ser? 10. Estos son en reacción. Ahora, si yo quiero representar el efecto que causa toda este voladizo, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es eliminar esto. Elimino todo eso. Y el mismo efecto me causa sus acciones. O sea, sus acciones son esta fuerza que va en acción, ¿no? Es totalmente vertical, o sea, hacia aquí iba hacia el lado de arriba en reacción, hacia abajo va a ser en acción, ¿ya? Y en reacción de este momento, si va en sentido antihorario, en acción va a ser en sentido horario. Entonces, este vale 10 y este 10, entonces, y así hago la simplificación de ese empotrado, ¿no? Y ya no voy a tener que analizar ese empotrado en todos los otros sistemas, ¿ya? Eso es la simplificación. Ahora resuelvo este sistema, ¿no? Entonces voy a hallar las reacciones. Aquí era vertical en A, aquí voy a tener un vertical en B y seguramente si es que aparece una horizontal en B, ¿no? Yo no creo que aparezca, pero le ponemos. Entonces hacemos una sumatoria de momentos con respecto al punto B, digamos. Sumatoria de momentos con respecto a B igual a 0 y me doy un sentido, este sentido antihorario positivo y empiezo a calcular los momentos. Fíjense que lo primero que me aparece es este momento que es contrario a lo que yo me propuse, entonces va a ser menos 10. Ahora, toda esta carga me va a representar una fuerza. O sea, acá va a haber una fuerza resultante que va a estar ubicado al centro de toda la carga distribuida. Y ese centro se ubica como esto es la sumatoria de toda la base 5. Aquí al centro va a ser 2.5, ¿no? Entonces va a ser 5 por 5 sería 25 y su brazo de palanca 2.5, ¿ya? Ahora, menos ¿qué? Menos vertical en A por su brazo de palanca que viene a ser 5, igual a 0. Entonces aquí vertical en A va a ser ¿cuánto? Ya, 10.5 toneladas, ¿no? Ahora vamos a calcular la reacción vertical en B. Entonces con eso va a ser sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y me doy un sentido hacia abajo positivo. Entonces todas las fuerzas verticales las tengo que sumar. Esta de aquí dije que era 25, ¿no? La carga distribuida. Se va a hacer 25 positivo menos 10.5 menos vertical en B igual a 0. Ya no hay más fuerzas verticales. Hay, ¿no? Hay una fuerza vertical más. ¿Cuál es esa? Esta de acá. Va a ser más 10 igual a 0. Tonelada, ¿ya? Entonces ya tengo las reacciones. Ahora, como vamos a hacer por los dos métodos gráfico y analítico, ¿no? Ya después decían por cuál irse. Yo tengo que analizar la estructura, ¿no? Tengo que sacar las ecuaciones de momento, o sea, y diagramar también. Entonces vamos a empezar con la parte de el análisis de las ecuaciones de momento. Primero voy a analizar esta pequeña barra, ¿no? Esta barra de 0 a... Fíjense que como en la otra estructura yo voy a tener una fuerza que sale de aquí y de acá, ¿no? Y van a hacer que esta fuerza me varíe en los momentos, o sea, aquí va a tener una ecuación y aquí otra ecuación.
Entonces, aquí yo podría analizar con una sola ecuación todo el elemento, pero voy a seccionar esta parte porque en la otra estructura, para combinar, ¿no?, las cargas, las ecuaciones, tengo que, tengo que tener que seccionarlo, digamos. Voy a analizar primero de 0 a 2 y luego de 2 a 5, ¿no? Entonces, esto va a ser así. Van a tener una fuerza vertical hacia arriba de 10.5 y una carga distribuida. Y esto es 5 toneladas por metro. Entonces, van a hacer un corte así, en esa dirección, y aquí le va a esperar un empotradito. Y sacan la ecuación para eso, ¿no? ¿Cuánto va a ser la ecuación? 10.5 por x menos 2.5 por x al cuadrado. Y esa es la ecuación. Y con eso calculan ¿qué? El momento, ¿no? Entonces tienen que reemplazar aquí x por ¿cuánto? Por 2, que es la longitud de esa barra. Entonces, ¿cuánto le sale el momento? 11, ¿ya? ¿Positivo? Entonces, si es positivo, en reacción, ¿cómo lo pongo? En negativo, ¿no? Porque aquí dibujo las reacciones, entonces, y negativo es siempre antihorario. Entonces, aquí 11. Ahora la reacción, pero en fuerza vertical. Fíjense, hacia arriba va una fuerza de 10.5 y hacia abajo va a ir una fuerza de 10, ¿no? Porque va a ser 5 por su base, 10. Entonces va a haber una reacción hacia abajo de 0.5, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Ahora paso a analizar este otro tramo, ¿no? De aquí en ese sentido. Ahí voy a tener el otro tramo. Y aquí voy a tener otro empotradito. Se voy a seguir analizando en este sentido. Y fíjense, acá esto está en reacción. En acción lo pongo en sentido contrario. Entonces, si iba hacia abajo, va a ir hacia arriba, 0.5. Y si esto iba en sentido antihorario, en acción va a ir en horario, así, de 11. Y esta carga distribuida sigue siendo para abajo, ¿no? 5 toneladas por metro. Entonces hago el análisis acá. Obviamente aquí x es mayor o igual a 0 y menor o igual a 3. Y acá era x mayor o igual a 0 y menor o igual a 2, ¿no? Que obviamente aquí en el otro límite de la derecha siempre es la longitud de la barra, ya, que estamos analizando. Entonces aquí la ecuación va a ser ¿cuánto? 0.5 me genera momento positivo, ¿no? 0.5 de x más 11 menos 2.5 de x al cuadrado. ¿Cuánto sale ese momento? Menos 10. Ya. Si es negativo es que el sentido del momento era antihorario. Ahora, como reacción, ¿cómo lo pongo? En sentido horario, ¿no? Y horario va a ser en este sentido. 10. Ya. Aquí lo estoy poniendo en reacción. Porque aquí el momento, cuando reemplazo x igual a 3, me sale menos 10, ¿no? Entonces, y en cortantes, ¿cuánto sale? A ver, en cortantes. 5 por 3 sería, 5 por 3, 15 va hacia abajo y hacia arriba 0.5 sería una reacción en el sentido hacia arriba de 14.5, ¿no? Porque a los 15 que van hacia abajo solamente le tengo que restar los 0.5 que van hacia arriba. Y ese sería el equilibrio de las fuerzas verticales. Fíjense que lo dibujo aquí en la parte derecha en reacción siempre porque tengo que poner cada sistema que estoy analizando en equilibrio, ¿ya? Y para pasar de un sistema a otro siempre lo paso con sentido contrario porque esas vienen a ser las acciones, ¿no? Ahora, fíjense, si hacen un análisis en esta pequeña barra, ¿ustedes creen que esta barra va a tener algún tipo de momento? Porque acá es cero, ¿no? En la reacción, entonces esta fuerza no me puede generar momentos acá. Entonces vamos a hacer, a ver, vamos a pasarnos a la otra barra vertical. Esta barra sería
así, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza a esta barra? En primer lugar, acá hay una fuerza que va hacia abajo, ¿no? Esta sería esa fuerza. Y aparte, justamente en ese punto hay otra fuerza de 10 toneladas más. Entonces, encimita y va hacia abajo, fíjense. Hacia abajo. Entonces, este es de 10 y este es de 14.5. Ahora, ¿qué más? Por este lado le llega un momento, ¿no? En este sentido, de 10. Pero acá hay otro momento, ¿no? Pero como esto es en acción va a ser en este sentido, sentido contrario. ¿Ya? Entonces, ese momento es este de acá. 10. Entonces, fíjense, acá momento en un sentido y en el otro se anulan, ¿no? Se hace cero. Entonces, quiere decir que en la barra no va a haber ningún tipo de momento. Ahora, va a aparecer una sola fuerza vertical acá. ¿Cuánto va a ser esa fuerza? Si suman 10 más 14.5. Entonces, esto es lo que me queda al final. Ahora, fíjense que la manera de comprobar de que si ustedes han hecho correctamente todas sus ecuaciones, ¿no? Es si empiezan a analizar de este lado, analizan toda la barra y llegan a la parte final, aquí justamente en la parte final les tiene que dar los mismos resultados en reacciones. O sea que no tiene que haber ningún tipo de momento, no tiene que haber una horizontal y en la vertical, ¿cuánto tiene que valer? 24.5. Entonces, ¿llegamos a eso? Sí, ¿no? Sí llegamos a eso. Fíjense, en reacción nos sale 24.5. ¿Ya? Entonces, hicimos la distribución de los esfuerzos internos a lo largo de todos los elementos que intervienen en la estructura, ¿no? Y llegamos a los mismos resultados de reacciones, ¿ya? Esa es la manera de comprobar. Ahora, si aquí nos hubiera salido un valor diferente, ¿no? 25 o 27 y quizás nos hubiera salido un momento, es que está mal lo que hicimos porque aquí no tenemos ningún tipo de momento, ¿ya? Ahora, eso es el análisis, ¿no? De la parte analítica. Ahora vamos a diagramar. Entonces, esos son nuestros dos elementos. Ahora, el diagrama como aquí es un diagrama de, por ejemplo, aquí se pueden llegar haciendo primero el diagrama, ¿no? De las cortantes. En las cortantes, ¿qué van a tener? En las cortantes van a tener una fuerza vertical en A que va hacia arriba primero y luego la carga distribuida lo va a hacer bajar hasta un cierto punto. No sé hasta cuánto, ¿no? Y luego va a haber una fuerza vertical hacia arriba que la pone en equilibrio y ahí termina el diagrama de las cortantes. Ahora acá en esta barra no hay diagrama de cortantes, ¿no? No hay porque no hay ninguna fuerza que sea perpendicular a esta barra de abajo. Entonces ese sería el diagrama de las cortantes. Ahora, ¿cómo va a ser lo de los momentos? Va a ser así. Viene aquí y ¿con qué momento cierra? Un momento de aquí. Este es el final del tramo, ¿no? De 10 hacia abajo. Ya, ese es el momento que pone en equilibrio. Entonces, si es hacia abajo, va a cerrar con un momento positivo. O sea, lo positivo es aquí abajo en momento, ¿no? Y lo negativo es arriba en momento. Entonces, el diagrama va a ir así. Y va a cerrar con un momento positivo hacia abajo, ¿no? En dirección a los positivos, así. O sea, este momento hace esto. Me cierra con un valor de 10. O sea, aquí el momento es 10, ¿ya? Y aquí necesito saber, ¿no? El momento justamente en la parte central. ¿Cómo calculo ese momento? Tengo que conectar una línea de aquí, desde el punto inicial hasta el punto final, ¿ya? Y voy a calcular esta pequeña distancia, justamente en el centro del tramo, un momento. Ya les dije, ¿no? En clases anteriores que este momento no es necesariamente el máximo, ¿ya? Simplemente es un momento característico que va en el centro de la viga y que se calcula con una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Q el al cuadrado sobre 8. Entonces, si reemplazo eso, el Q es 5, ¿no? 5 por la longitud total de la barra es 5 también, al cuadrado sobre 8. ¿Cuánto me sale ese valor? Ya, ese es el valor de momento en ese punto. Entonces, ese momento es justamente esa línea imaginaria hasta la parte de abajo. Entonces, ¿ustedes creen que ese es el valor del momento en ese punto o no?
No, porque el valor de momento real en ese punto es desde este punto que es del cero hasta ese punto, no tiene que ser menor. Ahora, ese valor nos sale mayor, ¿por qué? Porque se toma de referencia desde esta línea imaginaria, ¿no? Desde arriba hasta aquí abajo. Entonces, el valor de momento, si nosotros tomamos un momento en el centro del tramo, seguramente nos va a salir momentos menores que 15.65 o 15.625, ¿ya? Ténganlo en cuenta eso. Ahora, si esa línea estuviera cortando aquí abajo, ¿no? Entonces, el momento que calculemos en ese punto va a ser desde la línea del cero hasta aquí abajo. Y va a ser obviamente mayor que el momento que va a ser justamente de aquí hasta aquí abajo. Sería ese momento que calculemos por Q al cuadrado sobre 8. Pero en este caso, como va por encima, es mayor. Ya, ese sería 15.625. Ahora, aquí en esta barra dijimos que no hay momentos, entonces este sería el diagrama completo, ¿no? De la parte de el sistema S sub 0. Entonces, ese sería todo el análisis del sistema S sub 0. Ahora vamos con S sub 1, ¿no? El sistema S sub 1 va a ser este sistema. Eh, ya, ese sería nuestro sistema S sub 1. Esto lo voy a graficar mejor. Aquí vienen estas fuerzas, ¿no? Que salen de acá. Eso vienen a ser mi X sub 1 y X sub 1. Entonces, esos tienen un valor de ¿qué? Un valor unitario de 1, ¿no? Cada uno. ¿Ya? Entonces, el sistema S sub 1 solamente interviene esa carga, ¿no? Esa carga, no hay cargas externas. Ahora, para calcular las reacciones, seguramente esto lo tengo que descomponer en dos fuerzas, ¿no? Una fuerza horizontal, ya, esta fuerza horizontal y esta fuerza vertical. Y esta también se descompone en una fuerza vertical y en una horizontal. Ahora, ¿cómo voy a descomponer? Necesito saber el ángulo, ¿no? Un ángulo de referencia para poder descomponer. Entonces, voy a calcular ese ángulo. Fíjense que ese ángulo lo puedo calcular con este triángulo que se me genera aquí, ¿no? Donde si yo quiero calcular este ángulo, alfa, entonces alfa va a ser igual a ¿qué? El tangente del opuesto que viene a ser 4 metros, entonces tangente a la menos 1 de el opuesto que es 4 metros sobre la base que es 3, ¿no? 3. ¿Cuánto sale? Seguramente sale 53.13, ¿ya? Siempre el ingeniero aquí ya da una altura para secciones inclinadas, da una altura de 4 metros y una base de 3. Es por eso que me sé este valor de memoria. Sería 53.13. Ahora, ese es el ángulo alfa. Ese ángulo alfa se repite acá también. Entonces, este de aquí, ¿cuánto va a valer? Esta fuerza, ¿no? Va a ser eh, coseno de 53.13. Y aquí va a ser seno de 53.13. ¿Ya? Y lo mismo acá, ¿no? Este va a ser el seno 50 de alfa, le voy a poner. Y aquí el coseno de alfa. Entonces, ¿cuánto salen esos valores? A ver. Aquí es como si lo estuviera multiplicando, ¿no? 1 por coseno y aquí 1 por seno. Por eso no lo anoté. Aquí seguramente sale 0.8 o 0.6. El coseno, 0.6. Entonces el otro es 0.8. Y este de aquí es 0.6 y este es 0.8. ¿Ya? Con esos valores vamos a calcular reacciones verticales y horizontales. Entonces, voy a suponer que acá va a haber una fuerza vertical hacia arriba, ¿no? Y aquí hacia arriba y aquí hacia la izquierda. ¿Se acuerdan la clase, la última clase que pasaron con el ingeniero? Hicieron secciones cerradas, ¿no? ¿Le salía algún tipo de reacción o no? Cuando analizaban esta carga.
no le salía reacciones, ¿no? Porque eran igual a cero. Ahorita seguramente no nos va a salir reacciones, pero por si acaso lo vamos a analizar. Si hacemos momentos en el punto B, ¿no? Este es B y este es A. Entonces vamos a hacer la ecuación sumatoria de momentos en B igual a cero y me doy este sentido positivo. Ahora, para ese sentido, fíjense que acá hay una fuerza de 0.6, ¿no? Menos 0.6 y su brazo de palanca es los 4 metros. Ahora, este 0.8 me genera momento positivo más 0.8, su brazo de palanca es los 3 metros, ¿no? 3 metros. ¿Qué más tengo? Menos este de aquí, vertical en A, menos vertical en A, igual a, y su brazo de palanca es los 5 metros, igual a 0, ¿no? Porque esta fuerza de acá, como estoy tomando momento en B, no intervienen, ¿ya? Entonces seguramente vertical en A va a ser igual a 0. ¿Sale 0 o no sale 0? A ver, alguien que lo compruebe. Ahora, sumatoria de fuerzas verticales igual, o sea, si sale 0 es que aquí no va a haber reacción, ¿no? Entonces va a ser igual a 0. ¿Sale 0? Entonces no hay reacciones, ¿no? Entonces todas las reacciones son iguales a 0. Entonces solamente voy a diagramar o voy a calcular las ecuaciones de momento para estos tramos, ¿no? Este tramo y este tramo. Ahora, este tramo lo habíamos eliminado, ¿no? Con la simplificación. Entonces, ese es nuestro esquema. Ahora voy a calcular las ecuaciones de momento para este tramo. Ya, en ese tramo intervienen ¿qué? Estas dos fuerzas. Esta fuerza horizontal y esta fuerza vertical. Esta fuerza horizontal, ¿cuánto vale? 0.6 y esta fuerza vertical 0.8. ¿Ya? En X. En este punto, ¿cuánto vale X? X es mayor o igual a 0 y menor o igual a 3, ¿no? Que es la longitud de la barra. Todo esto estamos analizando. Esto ya no lo analizo, ¿por qué? Porque no hay ningún tipo de reacciones por ahí, ¿no? No hay fuerzas que me generen momentos o cortantes. Entonces, la ecuación, ¿no? De momento me va a quedar de esta manera. Momento en X va a ser igual a, fíjense que este 0.8 me genera momento negativo. 0.8 de X. Es lo único, ¿no? Toda la ecuación es esto. Entonces, reemplazo X por ¿cuánto? Por este límite 3. ¿Cuánto me va a salir? 0.8 por 3. 2.4 positivo, ¿no? Entonces, si es positivo, bueno, negativo, perdón, este es negativo. Negativo, menos 2.4. Sería, y como positivo lo pongo con sentido horario, ¿no? Con sentido horario. Este va a ser 2.4, ¿ya? Ahora me toca analizar esta parte, ¿no? Esta viga. Este elemento que es el vertical. Entonces aquí esta está en reacción, ¿no? En acción va a estar en este sentido, en sentido antihorario, 2.4. También tengo que, fíjense, esto en reacción va a ser hacia arriba, 0.8, y en reacción esto 0.6, ¿no? Porque tiene que haber equilibrio de toda la fuerza. Ahora, en acción va a ir otra vez hacia abajo, 0.8, y en acción también va a volver a ir hacia la izquierda, 0.6, ¿ya? Y voy a hacer un análisis en este sentido. Entonces, ¿cuánto sale ese momento? Momento en X va a ser igual a ¿qué? En este caso va a ser, este 0.6 me genera momento positivo, 0.6 de X menos este me genera momento negativo menos 2.4. Ahora, ¿hay algún tipo de momentos aquí en reacción en la parte del punto B, ¿no? En esa reacción no hay, ¿no? Entonces, esta ecuación me tiene que salir igual a 0. Ya, si reemplazan X por ¿cuánto? Por 4, ¿no? En esta barra X es mayor o igual a 0 y menor o igual a 4. Entonces, fíjense que 4 por 6 sale 24. Entonces, 0.6 va a ser 2.4. Esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Sale 0, ¿no? Entonces, en reacción voy a tener aquí ¿cuánto? Así 0.8 y 0.6 al otro lado. Es a lo que llegué, fíjense, 0.8 para arriba y 0.6 hacia el lado izquierdo, ¿no? A lo mismo llegué. Entonces, ese es el equilibrio de todo el sistema. Ahora, si yo quiero diagramar eso, si quieren hacer, ¿no? Método semigráfico, el diagrama va a ser así.
Entonces, fíjense que en esta parte, en una primera parte del tramo, los primeros 2 metros, no hay ningún tipo de diagrama. Ahora, acá hay un momento o positivo, ¿no? En reacción, entonces quiere decir que el momento quedó en negativo. Y como las fuerzas son puntuales, el momento va a ser de manera lineal así. Quiere decir que ese momento 2.4 me cerró en cero justamente en este sentido, ¿no? Positivo, así. Esa es su reacción. Ahora, como esto es un apoyo empotrado, perdón, es una unión empotrado, ¿no? Los momentos se transmiten. Aquí voy a empezar con 2.4 y termina en cuánto? En cero, ¿no? Aquí en la ecuación de momento lo comprobamos. Entonces aquí es 2.4 y aquí es 2.4. ¿Estos son momentos positivos o negativos? Negativo. ¿Y este? ¿Están seguros? Ya. Ahora, ese sería el diagrama final. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a escribir la ecuación, ¿no? Cuando tenemos una incógnita, delta 1, 1, x sub 1, igual a ¿qué? 1, 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular este delta 1, 1 y delta 1, 0. Entonces, vamos a comenzar calculando el delta 1, 1. Fíjense que el delta 1, 1, aquí, vamos a empezar por el método semigráfico, ¿ya? Entonces, delta 1, 1 va a ser igual a ¿qué? En semigráfico voy a combinar esto, ¿no? Ese triángulo con ¿qué? Con el mismo triángulo, ¿no? Porque es de la estructura 1, 1, este es el 1, la estructura S1, ¿no? Ya, S1. Entonces voy a combinar este triángulo con el mismo triángulo. Más el otro diagrama. El otro diagrama, este triángulo, con el mismo triángulo porque es S1, 1. Entonces aquí tengo, ¿no? Aquí es 2.4 el momento y aquí también 2.4. Y aquí el momento 2.4 y 2.4. Aquí la longitud de esta vale 4 metros y aquí 3 metros, ¿no? Entonces voy a mi tabla semigráfica. ¿Dónde está la tabla? Aquí creo que está. Fíjense, dos triángulos, ¿no? Con la misma pendiente es esta fórmula de acá. 1/3 de L por M'. Entonces me voy. Aquí la fórmula va a ser esta. Delta 1, 1 va a ser 1/3 de L M por M' más 1/3, lo mismo, ¿no? Porque simplemente están en vertical aquí. 1/3 de L por M por M'. Entonces reemplazo valores. Va a ser 1/3 por 3, que vale la longitud, por M', 2.4 por 2.4, más 1/3 por la L, que vale 4 por 2.4 por 2.4. Ahora, eso es con el método semigráfico. Ahora, con el método analítico, ¿qué voy a usar? Las ecuaciones. Entonces, mi primera ecuación aquí es delta 1, 1 ¿por qué? La ecuación de 0 a ¿cuánto? A 3, ¿no? Es la longitud, fíjense. Y vale menos 0.8 de x, por lo mismo, ¿no? Menos 0.8 de x, por el diferencial de x, más de 0 a ¿cuánto? A 4, por 0.6 de x menos 2.4. Otra vez, 0.6 de x menos 2.4, que es por el método analítico. Ahora, delta 1, 1, ¿cuánto le sale? A ver, uno calcúleme con el semigráfico y el otro con el analítico.
¿Alguien tiene el resultado? El analítico sale 13.44. Ya, 13 punto, y en los dos sale 13.44, ¿no? Entonces tiene que salir lo mismo, pues. Ya. Entonces ya estamos comprobando, ¿no? Ya hicimos varias clases con los dos métodos, entonces tiene que salir exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué nos falta calcular? La otra estructura, ¿no? Vamos a copiar este diagrama. Control C. Ya ese es el diagrama de S sub. Y este más. Uy. Entonces aquí tenemos ambos diagramas, ¿no? Sería el S sub 1 y este sería el S sub 0. Entonces lo que vamos a calcular aquí va a ser el delta 1, 0. Ya, primero por el método semigráfico, a ver. O por el analítico para hacerlo más rápido. El primero va de 0 a ¿cuánto? Fíjense que lo que yo voy a tomar en cuenta va a ser de aquí hasta acá, ¿no? Entonces la ecuación que tengo que tomar en cuenta va a ser de aquí hasta acá. Fíjense que por eso hice dos ecuaciones. Primero calculé una ecuación de aquí hasta acá y luego de aquí hasta acá, ¿ya? Fíjense, por ese motivo hice esto, ¿no? Primero calculé una ecuación para ese primer tramo y luego del otro tramo otra ecuación, porque sabía que se iban a dividir ahí. Entonces, mi ecuación que voy a usar es esta de acá. Sería 0.5 de x más 11 menos 2.5. Aquí sería de 0 a 3, ¿no? Porque 3 es la longitud de esa parte, 3. Y aquí esta parte que no sirve es 2. Entonces sería 0.5 de x más 11 menos 2.5 de x al cuadrado. Y la ecuación de esta parte es 0.8 de x. Y es negativo, ¿no? Menos 0.8 de x por diferencial de x. Esa sería la combinación de S1 y S2, ¿no? Por eso es 1, 0. Perdón. Es 1, 1, 0, ¿ya? 1, 0. Aunque aquí está al revés, ¿no? Este es el S0 y este es el 1. Entonces es lo mismo, ¿no? Cuando hay multiplicación es lo mismo que 2 por 3 es igual que 3 por 2, ¿no? Que no hay ninguna diferencia en poner uno primero y el otro después. Ahora, ¿cuál es la otra ecuación? Fíjense que acá no hay ningún tipo de ecuaciones, ¿no? Pero aquí sí. Entonces, en una ecuación me va a salir 0, digamos. Y 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Entonces, la única ecuación que interviene es solamente esto, ¿ya? ¿Cuánto sale eso? A ver, solamente calculen eso. Menos 2.7. ¿Ya? Ahora con el semigráfico va a ser que la combinación de todo esto, ¿no? El diagrama va a ser todo esto. Ese es el diagrama. ¿Por cuánto? Por esto de acá. Fíjense que la longitud de esta primera barra es a lo largo de los 5 metros. Ahora, para el S1, el diagrama solamente hay hasta un cierto tramo. Entonces, tenemos esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una descomposición de todas estas, ¿no? Acá hay una fuerza así. ¿Ya? Y obviamente este es ese momento característico que calculamos con QL al cuadrado sobre 8. Entonces esto se descompone de la siguiente manera. Yo ya me sé la descomposición, ¿no? Eso se descompone así en un triángulo y en una parábola. ¿Ya? Y el otro se descompone en una figura así y en otra así. Pero lo vamos a ver, ¿no? Desde la tabla. Vean que esta es la tabla y estas son las descomposiciones. En primer lugar tenemos
este tipo de diagrama, ¿no? Este de acá, ¿ya? En un lado empieza con 0 y en el otro termina en la parte de arriba. Solo que el de nosotros está volcado, ¿no? Entonces, este se descompone en una triangular y en una parábola de segundo grado, ¿no? En esa. Ahora, la segunda descomposición que tenemos era cuando tenemos un diagrama de momento así, fíjense. O sea, hay hasta una cierta parte solamente, ¿no? El diagrama y una cierta parte queda sin diagrama. Entonces, lo que hacemos es, lo completamos el triángulo, ¿no? O sea, desde la parte más alta le dibujamos el triángulo completo y a eso le tenemos que restar eh, esto de aquí, que son dos triángulos, ya invertidos. Entonces, lo que tengo que hacer en ese caso es calcular este momento de acá, m sub 2, ¿ya? ¿Cómo calculo ese momento? Es con una relación de triángulo, ¿ya? Entonces vamos a tratar de calcular eso. Entonces ya saben cómo se descompone esto, ¿no? Sería en un triángulo y dos triángulos invertidos. Nos vamos a esta parte. Entonces, fíjense que esto lo completamos, ¿no? De aquí de la parte inicial, conectamos una línea y lo completamos. Y lo que no va a quedar va a ser esto. Fíjense, estos dos triángulos así. Entonces tengo que calcular ese valor de momento, ¿ya? ¿Cómo calculo? Con una relación de triángulo, ¿no? Fíjense que aquí va a ser, el momento es 2.4, ¿ya? Y eso es para una longitud de ¿cuánto? Aquí, esto es 2 y esto es 3 y el completo es 5. Entonces, para cuando 2.4 es 5, ¿cuánto vale este momento M2 le pusimos, ¿no? M2 cuando, cuando vale 2, ¿no? Ese sería el otro triángulo. Entonces, M2 va a valer 2.4 dividido entre 5 por 2. Va a ser más chico el valor que 2.4, digamos. ¿Ya? 0.96. Entonces sabemos ese valor de momento. Entonces, la descomposición aquí es así, ¿no? Esta se descompone primero en una triangular más una, en estas dos, ¿no? Dijimos, en estas dos. Y todo eso multiplicado por la descomposición del otro. El otro diagrama se descompone en, o sea, el triángulo completo, y a eso le resto esto de acá. En este caso el signo sería, eh, perdón, más esto, ¿ya? Y ese momento M2 es el que calculamos, ¿no? Ese es el valor de momento acá, 0.96. Y el momento acá es 2.4. Ahora, ustedes saben que para que este es una resta de área, ¿no? El área total, que es el triángulo completo, menos esta área roja, le va a quedar esto de acá. Le va a quedar esto, ¿no? Entonces, fíjense que es una resta de área solamente eso. Ahora, esto lo pongo arriba porque es negativo. Y esto, lo que va para abajo, es positivo, ¿no? Por eso lo puse para abajo, ¿ya? Porque más y menos se restan, digamos. En cambio acá igual, aquí lo de arriba es negativo y abajo es positivo el diagrama. Fíjense que si ustedes superponen esos dos diagramas, le va a quedar solamente esta parte sombreada, ¿no? Eso. Esa sería la descomposición completa. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar este con este, y este con este, y este con este, y este con este. Entonces le van a salir 4 términos. Esos términos son estos de acá. El primero, con el primero del otro lado va a ser esto, ¿no? Dos triángulos así. Ahora, el primero con el segundo del otro lado es más, ¿no? Más el primero con el segundo del otro lado, así. Más
el segundo con el primero sería esto con esto. Y acá es la parábola de segundo grado. ¿Más qué? El segundo con el segundo, ¿no? Sería esto más esto de acá. Y aquí sería la parábola de segundo grado. Entonces sabemos cuánto vale este momento de la parábola. ¿Cuánto valía? 15.665. 625, ¿no? 15.625. 15.625. Aquí es 0.96. Y aquí, ¿no? El momento acá es 10. Esto es 10. Y acá es 10. Y aquí el momento del otro lado es 2.4. Y esto es 2.4. ¿Ya? Esos son los valores de los momentos. Y aquí otra vez es 0.96. Ahora fíjense que todas nuestras figuras tienen las mismas longitudes, ¿no? Todo está bajo una longitud de 5 metros, ¿ya? Todo es 5, 5, 5, 5. Toda la longitud es 5. Hace rato no podíamos combinarlo, ¿por qué? Porque esta longitud, ¿no? que íbamos a usar era menor. Entonces con esa descomposición hicimos las dos longitudes de 5, ¿ya? Ahora vamos a formular todo esto, ¿no? Fíjense que cuando yo tengo dos triángulos así, prácticamente de esta manera, con la misma pendiente, ya sabemos la fórmula, ¿no? 1/3 de L por M más, si yo tengo un triángulo de esta manera, ¿no? Un triángulo y dos triángulos invertidos así combinados, la fórmula que la gobierna es esta. A ver, fíjense, aquí tengo un triángulo, ¿no? Así. Y el otro triángulo sería a ver, sería, creo que este. Vamos a verificar, a ver. Fíjense que aquí la parte más corta de esto vale 2, ¿no? Y la parte más larga vale 3. Entonces, aquí la mayor carga, ¿no? Que es 10, está en la parte más larga. O sea, combinada con esta parte más larga. Entonces, tenemos que buscar esas condiciones. Entonces, esta parte tiene que estar ubicado en la parte más larga, ¿no? O esta de aquí. ¿Cuál sería, digamos? ¿Cuál creen que es usted? Esta, ¿no? Esa de ahí. Porque fíjense, esta parte más, el momento mayor, ¿no? Es como si lo pusieran aquí abajo. Lo ponen ahí y comparan, ¿no? Esta parte el momento más grande está aquí en la parte más larga del elemento. ¿Ya? Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Esta parte más larga está en la parte más larga del elemento de estos 3 metros. ¿Ya? Entonces van a usar esa fórmula. Y esa fórmula es 1/6 de L1 más alfa M por M'. Entonces tengo que calcular alfa, ¿no? Fíjense que alfa va a ser igual a alfa prima menos L sobre L, ¿no? Entonces, alfa prima, ¿qué viene a ser? Alfa prima es esta distancia de 2 y 3 metros, ¿no? Entonces, aquí voy a calcular, hacer cálculos extra. Alfa va a ser igual a alfa prima sobre L y beta es igual a beta prima sobre L. Entonces, ¿qué es alfa prima y beta prima? Son estas distancias. Alfa prima es esta distancia y esta otra, ¿no? Alfa es 2 metros, digamos. O sea, aquí va a ser alfa, va a ser 2 sobre, la longitud total es 5, 2/5. Y beta prima es 3, ¿no? Sobre 5, ¿ya? Entonces, en la fórmula está como 1/6, creo, por L por 1 menos alfa por M prima. Ya, esa es la fórmula. Más la otra combinación, una parábola de segundo grado con un triángulo. Entonces esa combinación es justamente
esta parábola de segundo grado con un triángulo, ¿no? Y el triángulo es este de acá. Entonces va a ser esta de acá, 1/3 de L por M por M'. 1/3 de L por M por M', ¿no? Donde M es este momento de acá. Más la otra combinación, esta otra. Esa combinación va a ser ya, la parábola con este diagrama, ¿no? Entonces va a ser esta ecuación. 1/3 de L, 1 más alfa por beta por M por M'. Entonces va a ser 1/3 de L por 1 más alfa por beta por M por M', ¿no? Entonces ya tenemos ya las ecuaciones. Entonces reemplazamos. Si yo reemplazo, sería 1/3 por la longitud, que en este caso, ¿cuánto es la longitud? 5 por M, 10 por 2.4 más. Ahora fíjense que acá el diagrama en la parte de arriba es negativo y en la parte de abajo es positivo, ¿no? Entonces, como acá siempre le pongo negativo si son en sentido contrario, entonces va a ser negativo. Más por menos siempre se va a hacer menos, ¿ya? 1/6 por 5, que es la longitud, por 1 menos alfa. ¿Cuánto vale alfa? 2/5. Por m, que vale, bueno, aquí no importa cuál ponga primero, ¿no? 0.96 por 10. Más 1/3 de L, donde L vale 5, por mm, que vale 15.625 por m', que en este caso vale 2.4. Más 1/3 de L, que vale 5, por 1 más alfa' vale 2/5 y beta vale 3/5. 3/5 por mm, que vale 16.625, perdón, 15, ¿no? 15 por 625 por 0.96. Ahora, delta 1, 0, ¿cuánto equivale? Les tiene que salir menos 2.7. ¿Cuánto sale? Ya, yo creo que ya lo calculé, sale lo mismo. Menos 2.7, ¿no? A ver, terminen de calcular para comprobar. Entonces, para darle solución, mientras van haciendo, ¿no? Mientras van haciendo los cálculos, delta 1, 1 de x1 igual a menos delta 1, 0. Entonces, x sub 1 va a ser igual a menos delta 1, 0 sobre delta 1, 1. Ahora reemplazamos los valores. ¿Comprobaste que sale lo mismo? ¿No sale? No creo. Ya vamos a hacerlo conmigo. Aquí sería, a ver, 5/3, ¿no? Por 10 por 2.4 menos 5/6, ¿no? Toda esta parte por 1 menos 2
quinto. A ver, creo que ahí el signo está mal. Ahí era positivo, ¿no? ¿No trajeron su tabla semigráfica? No, esa fórmula 1 menos alfa. ¿Mm? No sé ni dónde estará. Sí, es con positivo, porque no hay ni uno con negativo. Ya, aquí cámbienle solamente esto. Le podías darle guardar valores, ¿no? Ahí le cambias eso positivo. A esta parte, la segunda ecuación, ¿no? Ya está, me entró. Si yo lo saqué, pero aquí está la combinación. Un sexto. Ahora vamos a revisar las ecuaciones. Sería aquí lo pusieron con negativo. Sería menos un sexto de L por 1 más alfa. Aquí más alfa. ¿Cuál? Ah, sí, esto igual es negativo. Esto es... ¿Cuál fórmula es esto de acá? Ya, ahora sí. Entonces sería menos 2.7, ¿no? O sea, fíjense que por este método, el analítico, y este que hicimos por el método, perdón, este es el analítico y este es el semigráfico, sale lo mismo, ¿no? Solamente que le pelamos ahí en los signos. Entonces, aquí, este es el delta 1, 0, menos delta 1, 0, y aquí lo tengo que anotar con negativo, ¿no? Entonces va a ser menos por menos más 2.7, dividido entre ¿cuánto? Delta 1, 1. El delta 1, 1 sale 13.44. 13.44. ¿Cuánto sale eso? 0.2, ¿no? Ya, eso. Eso vale x sub 1. Entonces, como nos salió positivo, quiere decir que el sentido que adoptamos es lo mismo. Entonces, el final, ¿no?, del ejercicio sería esto. Aumentamos una hoja y sería todo esto. Lo que calculamos fue esta parte de acá, no esa barra. Entonces, como esa barra no interviene en las reacciones, ¿no? Porque hace rato ya verificamos que con esas fuerzas que son iguales, las reacciones van a salir cero. Con las cargas externas van a salir las mismas reacciones. O sea, con las cargas externas las analizamos ya. Fíjense que las reacciones salen aquí. Esas reacciones que nos salieron, ¿no? 10.5 y 24.5, esas son las reacciones. Aquí en el sistema final, ¿no?, van a ser las mismas reacciones. Aquí va a ser 10.5 y aquí 24.5. Ya con eso vamos a diagramar el sistema.
El diagrama de momento va a ser lo mismo, más o menos lo mismo. Así. Ahora, el diagrama de normales. El único lugar donde hay tensiones normales es acá, ¿no? Fíjense que acá era 0.2, ¿no? De compresión. Era así, 0.2. Ahora fíjense que justamente acá había una fuerza. Esa fuerza X sub 1 que descompusimos, ¿no? Que ya sabemos cuánto vale, que vale 0.2. Se descompone en una de esta y esta, una vertical y una horizontal. Acá había un ángulo alfa y ese 0.2 por el coseno de 53.13 me va a dar la componente horizontal, que es la que comprime esta barra. Entonces, ¿cuánto vale eso? 0.1, ¿no? Entonces, es de compresión. Entonces, eso va a venir así igual. A ver, con otro color. Ese 0.1 es mucho más pequeño todavía. Así. Ya. Y luego va a haber otra de compresión. Este 0.2 por el seno, ¿cuánto sale? 0.16. Ya, y ese sería el diagrama de tensiones normal. Ahora, obviamente, como acá había otra fuerza, ¿no? Esta. Ah, no, 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 ahí va algo mal. Teníamos cargas externas. Esas cargas externas hacen que se comprima. Ese va a ser el de compresión. ¿Ya? ¿Cuánto era la reacción? 24.5, ¿no? Toda esa fuerza se transmite aquí como compresión negativo y eso es de 24.5. Ahora, a eso le sumamos, ¿no? Ese 24.5 le sumamos más 0.16 nos salió, ¿no? Esta fuerza, esta componente de acá, 0.16. Eso más se le suma y va a ser 0.20 algo, no sé. El de compresiones. ¿Cuánto sale? 0. 0. Bueno, 24 o 25 ¿cuánto sale? 0. O sea, 24.5 más 0.16. Ah, ya, 24.66. 24.66. Ya, y esa sería la reacción acá. Aquí la reacción igual es los 24.5 y seguramente acá va a aparecer una vertical, una horizontal así y una vertical aquí, ¿no? Que es la descomposición de esa x sub 1 que calculamos que vale 0.2. Entonces aquí también hay una fuerza de 0.16 y se suma con esto, ¿no? Y hacen la reacción aquí. Entonces ese sería el diagrama de las normales y esto es 0.1 de esta barra. En las normales el diagrama hacia afuera es negativo. Sí, sí, esta parte de arriba es positivo, ¿no? En normales y abajo es negativo y aquí arriba igual. Eh, en esta parte del medio, ¿no? En esta barra hay muchos que asumen que para abajo es negativo y arriba es positivo. Ya eso está en función de cómo se los enseñó su docente, digamos. Pero hay varias opiniones ahí. Pero en esta barra sí. A ver, no, aquí sí sería el lado contrario. Si nosotros descomponemos esto y lo ponemos totalmente horizontal, la parte de abajo sería la parte de, de los negativos. Esto sería así. Esto sería los negativos. Sí. Y ese sería los 26, 24.5.
66 creo que era. Eso, negativo. Ahora las cortantes ya se lo dejo a usted, ¿no?